Les bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más, estamos desde acá con un poquito de frío por acá en Highland Park, California, y vaya que está helado por acá, pero eso no nos permite reunirnos por Zoom y poder estudiar un poquito la palabra de Dios. Reciban un caluroso saludo de mi parte, hermanos, hermanas. Hoy vamos a empezar con este libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, lo que muchos le llaman la obra lucana, que consiste en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos. Voy a dar lo que es la introducción, voy a hacer nada más un pequeño resumen de lo que he investigado acerca de este Lucas. Y primero quiero leer versículo 1, 2 y 3 del Evangelio según San Lucas. Abran sus Biblias, por favor. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 1. Tiene como tema, como subtema, dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, es que escribírtelas a ti, Teófilo, por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y ahí me voy a detener. Y vamos a hablar un poco de lo que es la introducción acerca de este libro, esta obra lucana, como lo hablé anteriormente. Es la obra más extensa del Nuevo Testamento en versículos. Cuenta con 2157 versículos. El libro de Lucas, obvio, y el libro de los Hechos es uno de los libros más cronológicos y más organizados, vamos a decirlo así, del Nuevo Testamento. Pero aquí Lucas se enfoca, primero que nada, en quién fue Jesucristo. Y también otra de las preguntas que encontramos es, ¿a qué vino Jesucristo? Lucas se enfoca en estas dos preguntas y una más todavía, que es, ¿cuál era la manera en que preparó Jesús a sus discípulos para hacer el trabajo de la gran comisión? Entonces, en base a estas tres preguntas, Lucas desarrolla todo lo que es un libro extraordinario para nosotros en estos días. Lucas no fue testigo ocular del Señor Jesucristo, o sea, no anduvo con Jesucristo, no vio a Jesucristo, pero Lucas era un hombre preparado, se dice, se cree y se afirma que él era un hombre griego, que era doctor por profesión, pero era un hombre muy estudiado y era un hombre que prestaba atención a los detalles. ¿Por qué lo sabemos? Por la forma en que él escribe estos dos grandiosos libros. Cuando Lucas escribe este libro, lo dedica a Teófilo. Se cree que este Teófilo era un hombre de alto, un funcionario, vamos a decirlo como hoy en estos días, un funcionario, un hombre que era muy importante en aquella época. Entonces, Lucas tiene mucha diligencia en lo que escribe y la manera en que lo hace es para que la gente que
que tuviera ganas de saber con certeza cómo sucedieron las cosas desde el principio, lo tuvieran en un orden estratégico, porque Lucas hace las cosas con diligencia y también Lucas hace una investigación íntima de las personas que anduvieron con Jesús, las personas que escucharon hablar al Señor. Entonces, y claro, no vamos a dejar por fuera de que Lucas también era amigo íntimo de Pablo, era colaborador de Pablo, era compañero de milicia y me imagino yo, esto es una porción mía, me imagino yo que Lucas también por ahí ha de haber hablado con Pedro, con Juan, con todos los apóstoles que tuvo el tiempo de poder conversar o que se pudieron encontrar con ellos para poder llevar a cabo un libro tan especial, un libro en el cual él se enfoca en decir que Jesús es el humano, porque Lucas nos presenta a un Jesús muy humano. También Lucas nos presenta a un Jesús perfecto. También Lucas nos presenta a un Jesús como ayudando a toda clase de personas y ayudando no nada más a los judíos, sino también a los samaritanos por las ciertas parábolas que se ven únicas en esta obra, como la parábola del buen samaritano. Ahí es esa parábola que se predica, yo me imagino que en todos los lugares, porque es una de las parábolas que toca el corazón de las personas, porque la mayoría de nosotros o nos ha sucedido que nosotros somos los buenos samaritanos o nos ha sucedido que a nosotros nos ha pasado una cuestión donde nos han robado o nos han hecho daño y ha habido alguien por ahí, el que menos pensamos, que llega y se apiada de nosotros. Entonces, la diferencia entre el Evangelio de Juan y de Lucas es de que Juan presenta el Evangelio del amor por medio de un Jesús perfecto. Y la diferencia entre el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas es de que Mateo presenta un Jesús como rey, como el Salvador. Y la diferencia de Marcos a todos los demás es que Marcos pone a un Jesús como un siervo obediente. Lucas pone a un Jesús como un Jesús muy humanitario, un Jesús que dependía del Padre en todo momento. E incluso podemos ver que Jesús, como lo narra Lucas, vemos que Jesús oraba todo el tiempo, así lo pone Lucas, lo pone como cuando Jesús va a ser bautizado, Lucas ahí narra de que Jesús estaba orando. Cuando iba a escoger a los 12 apóstoles, Jesús está orando. Cuando le preguntan, eh, cuando le iban a preguntar a Jesús, eh, que si, que si, quién pensaban los apóstoles que era Jesús, cuando él les preguntó, vemos a un Jesús orando, vemos a un Jesús orando aún antes de la transfiguración, aún antes de que Pedro fuera tentado. Jesús ora por él. También vemos a un Jesús orando antes de ir a la cruz y obvio vemos también a un Jesús orando en la misma cruz. Entonces, Lucas se enfatiza mucho en que Jesús ora, pero no nada más para enseñar a la gente a orar, sino para enseñarnos que él dependía en su totalidad del Padre Celestial. Él no hacía algo sin que el Padre lo supiera o que el Padre le complaciera o que recibiera el ok del Todopoderoso. Entonces, ese es el enfoque central de Lucas. Otro factor de Lucas
que nos presenta a un Jesús como el Hijo del Hombre y lo menciona 24 veces. Fíjese bien, 24 veces. Y quizá usted me vaya a preguntar, ¿y qué significa Hijo de Hombre? Bueno, Hijo de Hombre significa la humanidad de Jesucristo. El énfasis aquí cuando usted lea en la palabra de Dios el Hijo del Hombre, porque Jesús lo dijo, el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Eso el Señor enfatizaba, yo soy un ser humano que vengo a hacer mi trabajo. Entonces, por lo, por lo de su muerte y la forma en que padeció y la forma en que sufrió, entonces vemos un enfoque humano en este evangelio tan cronológico. Otra de las características más sobresalientes de este evangelio es que es un evangelio universal. O sea, eh, es decir, es un evangelio que rompe todos los muros, que se, que se, que se pone para toda clase de personas, ya sea samaritanos, ya sea griegos, ya sea romanos, ya sea todo tipo de personas. E incluso Lucas le llama que Jesús es el Salvador del mundo. Para hoy en estos días, eso cae fácil de entender, pero en aquellos días entender que Jesús era el Salvador del mundo y que Jesús era para todas las personas era un poco medio controversial. Por eso vemos que Lucas escribe este libro alrededor del año 70 más o menos, entre el 60 y el 70 después de Cristo, después del nacimiento de Cristo. Entonces, vemos el énfasis del escritor de este evangelio que Jesús es el Salvador del mundo. Eh, Cuando yo llegué al Señor, cuando yo me convertí al Señor, yo pensaba aún usted sabe, mi mente a veces divagaba y decía, pero yo puedo recibir perdón de las cosas que he hecho. Entonces, cuando me presentan a un evangelio que Dios es amor y que Dios puede perdonar a cualquier persona y puede perdonar cualquier pecado, cuando yo lo leí en este evangelio lucano, yo me sorprendí porque era un Jesús que se topaba con cualquier tipo de personas y no hacía distinción. O sea, él oraba tanto por un samaritano, por ejemplo, cuando Jesús sana a los 10 leprosos y solo uno regresa, ese que regresa era un samaritano, era un leproso samaritano que solo él vino a darle gracias a Jesús. Entonces, vemos ese tipo de detalles y ese tipo de cuestiones en este evangelio que nos desborda aún en esta época, porque también la parábola del hijo pródigo, cualquiera dice, pero ¿cómo es posible que el padre lo haya recibido cuando se llevó su parte que supuestamente le correspondía y en vida gastó todo y defraudó a su padre, defraudó a su familia y fue y malgastó todo lo que su padre le había dado y bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Usted le puede poner lo que usted quiera, pero vemos en el Evangelio que el Padre lo vuelve a recibir. Y cuando el Padre lo recibe, le da el anillo, le pone las sandalias, le pone la túnica que debe de llevar. Entonces, vemos un Evangelio humanitario por parte de Lucas. Y vemos que Lucas enfatiza bastante también en lo que es en las mujeres, porque menciona a mucho tipo de mujeres, a muchas mujeres menciona, más que ningún otro evangelio. Entonces, eh, pero usted me va a decir, bueno, ¿y quién en realidad se puede decir que fue Lucas? Bueno, Lucas era un hombre de Antioquía, nacido en una de las provincias o una de las pequeñas provincias de Grecia. Era un médico de profesión y eso lo vemos en Colosenses 4:14, ahí lo puede leer usted de que él, Pablo,
menciona de que Lucas era un médico de profesión. También sabemos que era griego y hermano de Tito. Tito era un ayudante, era una de las manos derechas de Pablo, era un hombre compañero de milicia de Pablo, era un hombre que anduvo con Pablo por muchas provincias de Grecia y anduvo en muchos lugares evangelizando por muchas partes, muchas regiones, así como el escritor de esta bella obra lucana. También sabemos que este hombre eh, no nada más escribió cosas de las que miró de Pablo, sino que anduvo en los viajes, en casi todos los viajes anduvo con Pablo, e incluso anduvo en Roma cuando Pablo fue encarcelado. Y cuando Pablo estuvo en sus últimos días, en sus últimos momentos, se sabe que Lucas estuvo ahí, que él fue uno de los únicos que no abandonó a Pablo, que siempre estuvo con él. Y yo me imagino que al ver eh, este hombre, este gran apóstol Pablo, porque no nada más era apóstol para Lucas, sino que eran íntimos amigos, ya que Pablo y Lucas se conocieron en Tarso. Eso es lo que dice la historia. Y ahí fue donde Pablo disipula a Lucas y eh, le empieza a inyectar lo que es misiones. Por eso es de que vemos ya después a un hombre transformado, a un hombre que era profesional en el área uh, tenía una profesión de doctor y se va a andar por todos lugares, predicando el evangelio, recibiendo cárceles, recibiendo azotes, recibiendo pedradas. Imagine usted todo eso en esas épocas. Entonces, eh, vemos un hombre decidido y no nada más por ir y hacer el evangelio, sino por escribir con diligencia, con lujo de detalle, todo lo que pasó, todo lo que aconteció acerca de esos viajes misioneros. También, también podemos ver los estragos que ellos pasaron, que Lucas no los detiene como usted y yo a veces podemos detener cierta información que nos pasa si vamos a evangelizar a algún lugar o a una situación que nos sucede. A veces nosotros nos quedamos callados, no decimos nada. No, este hombre empieza a escribir con lujo de detalle todo lo que pasó, entraron en la cárcel, que fueron azotados, que no comían, que estuvieron en naufragio, que estuvieron tantos días en ciertos lugares, todas esas cosas, todas esas cuestiones. Entonces, al ver la biografía de este hombre que era griego y que él no desechaba a ningún otro tipo de personas, ni a judíos, ni a romanos, ver a un hombre como tomando el estereotipo de Pablo, que fue su mentor, y Pablo tomando el estereotipo de Jesucristo que se le reveló en el camino. Estos dos hombres, uno predicando el evangelio, el otro narrando todas las cosas que sucedieron y aprendiendo y absorbiendo todo aquello, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, como dice la palabra de Dios. Vemos que ya sea con ir y predicar el evangelio, de esa forma se impacta mucha gente, tanto diligentemente escribir una obra de los hechos de los apóstoles, de los hechos de Jesucristo. También podemos impactar a muchas personas, pero también Lucas escribe esta obra, estas dos obras,
para que todo aquel que quiera saber de las cosas que sucedieron con Jesucristo y con los apóstoles pueda estudiar diligentemente, con precisión, lo que sucedió en esas épocas y también nos enseña a nosotros, aún en estas épocas, a cómo vivir el evangelio y también cómo ir y predicar el evangelio, que es la gran comisión. Esos son los ejes que llevan a este hombre, Lucas, a escribir a un hombre llamado Teófilo, que él le dice, oh excelentísimo, porque se sabe que en esas épocas de esa forma se le hablaba a una persona que tenía o un poder o un cargo muy alto, funcionario, o era un hombre muy allegado. Entonces, Teófilo toma esta obra y empieza a hacer la gran comisión. Por eso es de que nosotros ahora podemos disfrutar a leer con diligencia, o mejor dicho, leer en su plenitud lo que alguien escribió con diligencia, con lágrimas, con azotes, encarcelado, perseguido, a veces sin comer, sin dormir, pero gozosos. Estos hombres fueron y llevaron el evangelio a muchos lugares e impactaron mucha gente. Y eso es lo que nosotros debemos aprender en estos días, y eso es lo que nosotros debemos de poner en práctica en estos días, porque en estos días la gente se ofende con cualquier cosa. La gente se ofende hasta que porque uno es republicano y el otro es demócrata, y tú que le vas a un partido y yo que le voy a otro, y no que tú estás en una religión, no que yo estoy en otra religión, y no que tú, y no que yo, y no que ya. La gente se ofende hoy en estos días por cualquier cosa, en vez de enfocarnos en lo que realmente vale la pena, que son las cosas del cielo, que es aprender la palabra de Dios, que es hacer el bien aún a nuestros enemigos y no estar haciendo cosas como el mundo las hace. Si queremos decirle a la gente que somos cristianos, debemos de poner ejemplo. Y uno de los ejemplos es vivir el evangelio. Muy bien, y esto es todo por esta introducción del libro de Lucas. Espero y les haya gustado. Esto es mucha información, simplemente un pequeño resumen que hice, lo comprimía lo más que pude. Pero bien, espero y les haya gustado, hermanos y hermanas. ¿Alguien por ahí tiene alguna pregunta, alguna